Me parece que lo peor que puede hacer alguien que quiere ser presidente es no contarle a la gente qué va a hacer con la educación. El silencio de Scioli y de Macri sobre la educación es un silencio que ensordece, porque en la educación se juega el futuro de la Argentina. Bueno, estamos con Pablo Garate, candidato a diputado provincial por Un País, la agrupación que lidera Massa y ahora Margarita Stolbizer. Y ahí Sergio hablaba de la educación. ¿Cuál es el plan de Un País para la educación? Bueno, en realidad, a ver, nosotros en la provincia de Buenos Aires, porque eso que vos escuchabas era el debate nacional del 2015 sobre el tema de educación, yo creo que hay que hacer 2 o 3 cuestiones que hay que plantear muy importantes. Una es la ausencia de debate sobre educación en estas PASO, como en casi todos los temas. Para nosotros, tanto el kirchnerismo como el macrismo en esta campaña, lo que intentaron es llevar a toda la política o la campaña a una pelea sin sustancia, una pelea sin propuestas, una pelea de nombres y de espacios políticos o de políticos por algunas cuestiones de poder y no de discutir absolutamente nada. Yo hoy veo que volvemos a una situación en la cual es importante para el kirchnerismo, para el macrismo, hablar de quién es el segundo senador de la fórmula. Y la verdad que yo creo que a la gente no le importa si Gladys González o si Tayana van a ser senadores. A la gente le importa la inflación, la educación, la salud, la inseguridad, no perder el empleo, que las pymes sigan y demás. Con la educación nosotros hemos hecho algunos proyectos concretos. Primero, yo creo que la educación en la provincia de Buenos Aires es diríamos, un aparato tan grande que claramente hay que descentralizar a partir de las regiones educativas y homogeneizar esa cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra región, entre regiones educativas y regiones de salud, por ahí Bahía pertenece a la misma, pero para algunos lugares perteneces a una en salud y a una en educación. Entonces nosotros creemos primero que hay que ir a un sistema claramente de descentralización de la educación. No se puede seguir teniendo la Dirección General de Escuelas donde los trámites están allá y la verdad que no hay controles, no funcionan, diríamos, las cuestiones básicas de la educación no funcionan. Entonces primero tenemos que ir a un esquema de descentralización. Lo que vos me decís, discúlpame, ¿Sí? Es totalmente cierto. Conozco docentes que han tenido que hacer algún reclamo porque le pagaron menos o porque hace 3 meses que no cobraban, y te aseguro que te lleva a un lugar que dice, bueno, no sé, saco la plata de otro lado porque no, seguro, ya pero me además, cansé de reclamar, de mandar papeles, de que me pidan cosas. Totalmente, pero además no se pueden construir estadísticas de esta manera, pero no se pueden estadísticas ni controles. Mira, los distritos en los cuales el ausentismo docente se controló en un convenio con el municipio, casi se resolvió inmediatamente. Donde vos podés controlar que el docente que no va a trabajar es porque verdaderamente no puede trabajar. Ahora, cuando eso lo hacen desde central es imposible. O cuando vos ves estadísticas, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, nuestro espacio político creó en 5 distritos de la provincia de Buenos Aires una prueba piloto que se llama el Observatorio de Calidad Educativa, que tiene que ver con hacer estadísticas, información y propuestas concretas sobre los problemas de cada distrito de educación de esos 5 distritos. Uno de los distritos es Tres Arroyos, porque necesitábamos algunos grandes, algunos más chiquitos y demás. Nosotros, para Tres Arroyos se descubrió, lo descubrimos nosotros, las compañeras que están en el observatorio, que no son de nuestro partido, son de todos los que han querido, sí, docentes con mucha trayectoria, prestigio de todos los ámbitos, pero la verdad muy lindo, que hay un 35-40% de chicos que no terminan el secundario. En un pueblo supuestamente que económicamente le va bien y tiene estos problemas. Bueno, cuando hemos empezado a mirar la provincia, te das cuenta que no hay información. Entonces, cuando no hay información, no hay política pública. Nosotros, a partir de esa situación que hicimos, empezamos a hacer algunos proyectos concretos para el ausentismo o el abandono de los chicos en la escuela secundaria. Yo hice el proyecto para crear el plan de tutores en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que es estructural, es una de las propuestas de Daniel Arroyo. Es decir, que alguien acompañe al chico que tiene dificultades, pero no solamente dificultades pedagógicas, claro, sino dificultades de que por su familia, por su situación familiar, laboral y demás, deja el colegio, que lo incentive, que lo acompañe. Nosotros necesitamos una escuela que enamore a los chicos y que recupere el orden también.
Una cosa no va sin la otra, es decir, no podemos tener escuelas que no tienen computadora o que tienen computadora antigua y los chicos en su celular tecnológicamente están muy adelantados, porque cuando van al aula, la verdad que no, se aburren, sí. Claramente se aburren. Entonces, pero también tenemos que recuperar una escuela donde haya orden. Orden en el sentido, orden democrático estamos hablando, ¿no? En el sentido de que la directora sea alguien que tenga autoridad, sí. Que tenga autoridad en la escuela y que pueda, diríamos, de alguna manera mantener ciertas cuestiones que son básicas para poder estudiar, diríamos, y aprender. Porque una cosa es ir al colegio, otra cosa es aprender. Yo creo que en un momento de la Argentina las escuelas se transformaron únicamente en lugares donde la gente iba a comer, porque no tenía posibilidades de comer en su casa y los comedores escolares y todo eso tenían esta situación. Y en algún punto se ve nuevamente ahora, porque hubo un momento en que habían bajado un poco los chicos que iban al comedor escolar y ahora otra vez estamos en una situación. Ahora, construir esa escuela del siglo XXI significa primero inversión económica y política educativa. Nosotros lo que vemos es que mirá, todo el último mandato de Scioli Seguro y lo que va de este mandato, que arrancamos la discusión salarial, en vez de arrancarla a principio de año o al fin del año siguiente, se arranca en febrero. Entonces, amenazamos con que vamos a discutir la calidad educativa. Amenazamos el gobierno, dice, vamos a discutir la calidad educativa y se la pasa todo el año discutiendo lo salarial, porque nunca lo termina de resolver. Este año, con todos los paros, con todo eso, ¿cuándo se discutió la calidad educativa? Integralmente, desde el docente hasta el alumno, el estado de las escuelas, lo pedagógico, qué tenemos que enseñar, qué no tenemos que enseñar. Digo en el sentido de que la escuela le sea útil. Ahora, las escuelas que sobreviven a este esquema es porque tienen una impronta por su director y demás, y son casos aislados, específicos. Sí. Pero como política educativa nunca discutimos la calidad educativa. Entonces, a mí me parece que se hicieron las pruebas a aprender, se sacaron algunas conclusiones. Ahora, ¿se hizo algo en esa línea? No, porque nos pasamos el año discutiendo lo salarial. Y ahora vamos a terminar el año, y si no lo discutimos antes de fin de año lo salarial para establecer ciertas pautas, vamos a estar el año que viene lo mismo. Nosotros propusimos, en el primer paro contra Scioli grande, nosotros propusimos que de alguna manera obligatoriamente se discutiera la paritaria a principio de año, o a fin del año anterior en realidad, y después de la vacación de invierno, o de antes a después de la vacación de invierno, como para que pudiéramos tener los momentos en los cuales la educación terminar la discusión. Y incluso propusimos a nivel provincial la creación de un tribunal que determinara estas cuestiones, que está constitucionalmente previsto. Porque si no es eterna. Nosotros vemos que además, en esquema de inflación, el docente también pierde si no pelea un poco por su salario. El salario docente en las escuelas públicas depende del Estado, al igual que el salario de un concejal, de un diputado. Sí, claro. Sí. Desde hace tiempo, un concejal en Bahía Blanca cobra 70.000 pesos y un docente 10.000. ¿Eso no es una manera de configurar qué quiere el poder político de un país? Mirá, yo digo, es un punto de vista, puede ser. Porque si yo la masa de dinero que tengo lo distribuyo de esa manera, estoy tirando una idea y no pasa por Cambiemos. O sea, ya es 1000 años esto, ¿no? Sí. Entonces estoy definiendo qué quiero. A ver, si yo tengo una empresa y le pago más al que limpia que al que hace otro, estoy definiendo qué quiero de mi empresa. Yo digo, a ver, yo creo que el problema de la educación, y que incluye eso que vos decís y que me parece bien, porque después, además de eso, de lo que vos decís, cuando un gobierno va al ajuste, como está pasando con el ajuste lo sufren los que ganan 10.000, no los que ganan 70. Además, pasa por esa situación también. No es que después, en definitiva, cuando hacemos el ajuste, la política también se ajusta. Porque esa es la realidad. Claro. Porque si no, está muy bien. Ojalá la política también se ajustara cuando se sufren estas cuestiones. Ahora, yo lo que digo que el problema que hay, para mí, es que la política se ha transformado en una situación de pelea por pelear nomás, y entonces no hay políticas de Estado. Todo el mundo habla de política de Estado, Ahora, ¿cómo se hace una política de Estado si los políticos no se pueden sentar en una misma mesa? Porque vos ves, en Chile, partido de centro-izquierda, partido de centro-derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. En Uruguay pasa exactamente lo mismo, pero hay cuestiones estructurales donde todos los partidos se sientan en la misma mesa y debaten, se pelean y terminan acordando sobre algunas cuestiones. Bueno, ahora, nosotros lo que no podemos hacer, en aquel momento el Cabildo Abierto de la Educación de Alfonsín fue una buena iniciativa. Yo era chico, muy chico, iba con mi papá que era concejal,
y acompañaba como estudiante nomás, iba a la secundaria, recién empezó la secundaria, y era una buena iniciativa, porque había mucho debate, porque había muchas fuerzas políticas, pero por lo menos había debate y había la idea de decir, vamos a sacar de todo este debate algunas conclusiones que sean políticas de Estado de educación. Ahora, si lo que nos planteamos es que de un lado están los corruptos, del otro lado están los ajustadores, y solo nos peleamos en esos términos, no resolvemos los problemas. Entonces, yo vi que en las PASO lo que nos pasó, que no se discutieron los problemas de la gente, se discutieron los problemas de los políticos, de posicionamiento de los políticos, fundamentalmente del macrismo y del kirchnerismo, y ahora quieren hacer lo mismo con decir si es Gladys González o Tayana, como si la gente conociera a alguno de los dos. O como si mira, el Senado de la Nación no va a cambiar su mayoría, entre los dos. Acá el problema pasa por otro lado. Donde sí puede haber mayorías es en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires o en algunos consejos deliberantes. Y como se ha dicho muchas veces, las mayorías, si la mayoría automática del kirchnerismo estaba mal, porque generaba imponer una verdad, la mayoría automática de cualquier otro partido también está mal. Porque las mayorías automáticas impiden que las verdades relativas de cada uno puedan ser la construcción de una verdad superadora de todos. Entonces, ahí es donde yo creo que verdaderamente tenemos que trabajar. Y en el tema de educación, yo he planteado, yo he planteado el proyecto de ley sobre el servicio alimentario escolar, porque hoy es una resolución nada más. Entonces está al arbitrio de que cada uno lo aumente cuando quiera. El servicio alimentario escolar con aumentos, diríamos, semestrales de acuerdo a los índices de inflación. He planteado la ley de tutores en la provincia de Buenos Aires. He planteado la revalorización del equipo de orientación escolar en las escuelas, que las maestras que nos están escuchando saben el rol importante que tienen en el seguimiento, en la adjudicación de los cupos, en un montón de tareas que harían para dignificar todo el tema de la escuela, diríamos, en función de lo social y de lo que tiene que ver con el aprendizaje, porque yo creo que tenemos que discutir la escuela de dos lugares. De que cumpla un rol social, que dé de comer si es necesario, por supuesto, pero un rol fuerte de aprendizaje. Los chicos tienen que salir sabiendo de la escuela, por lo menos para encarar las etapas de su vida, sea el laburo, sea el seguir estudiando, la etapa de la vida preparado. Porque si no, la verdad, el fondo de financiamiento educativo, es un debate que es imposible. A ver, hay distritos donde se lo ha usado para pavimentar escuelas. Entonces nosotros necesitamos que fuertemente ese financiamiento, que en muchos lugares es mucha plata, en mi pueblo, en Tres Arroyos, son cerca de 60 millones de pesos. 60 millones de pesos, usados casi arbitrariamente por el intendente. Porque en pocos lugares los consejos deliberantes, que son donde está la pluralidad, pueden participar y de alguna manera opinar en lo que es la cuestión de la escuela. Hay instituciones como la Unidad de Gestión Educativa, la UGD, que en los distritos que participan pluralmente los gremios y demás, y muchas veces los intendentes hacen lo que quieren y ahí en la UGD están las prioridades y no se determinan. Mira, tan importante es tener estadística que nosotros a partir del Observatorio de Calidad Educativa, yo propuse al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no gobernamos nosotros, la creación de una escuela secundaria en un barrio de Tres Arroyos que para ir a la escuela tienen que cruzar la ruta. Y no solo cruzar la ruta, sino cruzar la ruta y hacer muchísimas cuadras al centro para ir a una escuela secundaria, teniendo un edificio que está hace 3 meses sin uso. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Escuela está tan allá arriba que no sabe que tiene un edificio al lado de la escuela primaria y a una cuadra del jardín, que era el jardín anterior, y que solamente acomodándolo puede empezar a tener una enorme transformación de la realidad de ese barrio que tiene una escuela secundaria. Pablo, vos decías que es difícil a veces dar una política de Estado, o sea, ponerse de acuerdo entre los partidos. Y en el tema de la educación, ¿no se podrá formar una mesa de gente que conozca educación, preparada en esto, sin que pertenezcan a ningún partido, sin que intervenga la cuestión política, no política, sino partidaria? Sí, a ver. Se podrá designar, qué sé yo, no sé. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo digo, eso puede funcionar como una especie de asesoramiento, de lineamientos y demás, sí. Pero después el problema para construir una política de Estado es que los lineamientos que pueda sacar esta mesa prestigiosa, diríamos, sí, en cuanto a educación y demás, cuando lo implementa un político en un gobierno, si no nos ponemos de acuerdo, un día van para un lado y otro día van para el otro. Entonces, si tomamos un compromiso de decir, bueno, lo que decida la mesa, lo cumple quien sea el gobierno. El problema es hacerle tomar el compromiso, y ahí es donde la política, yo creo que ahí es donde la política tiene que sentarse. No puede ser que haya momentos en los cuales la escuela pasó a ser
solamente un lugar donde dio de comer o, a un lugar, o en otros momentos pasó a ser la escuela pública. La escuela pública como el plan B, porque a algunos les interesa defender la escuela privada solamente. Entonces digo, ahí en el medio hay que construir un lugar donde podamos, si no es tan difícil, lo que pasa es que cuando el sistema político es solo tirarse piedras de un lado para el otro, la verdad es que es imposible conseguir resoluciones. Mira, yo siempre cuento, capaz que la vez que vine anterior lo conté. Yo cuando De la Sota fue candidato a gobernador en Córdoba, había hecho un volantecito, que no sé cómo lo vi por internet, algún lado, y decía, no peleemos por pelear, peleemos por Córdoba. Bueno, acá estamos en esa, justo, siempre en este momento electoral, después de las PASO lo empecé a hacer ver, y capaz que antes también. Estamos peleando por pelear. Estamos peleando, o sea, están queriéndonos llevar a que la pelea es por pelearse, es por si es Gladys González o Tayana, y la pelea no es contra la inflación, contra la inseguridad, la pelea no es contra la educación que se nos está cayendo a pedazos, la pelea es entre políticos que lo único que quieren es tener un legislador más, un senador más, y no resolver los problemas. ¿Dónde viste, fuera de nuestro espacio político, que nos costó muchísimo, porque a veces la concentración mediática no te lo permite, que nos costó muchísimo meter propuestas? ¿Dónde viste un plan concreto sobre inflación como presentó Roberto Labaña y Sergio Massa? Nosotros hemos planteado concretamente lo que pensamos hacer con la inseguridad. Yo sigo planteando que en una ciudad como Bahía Blanca, el problema de la inseguridad, a ver, lamentablemente nos están haciendo naturalizar la cantidad de homicidios y de femicidios que hay en Bahía Blanca. Porque ¿qué pasa? En la medida que pasan decimos, uno más. Nos sensibilizan en el momento, porque nos pasa eso, pero después, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta del Estado ante esta situación? Venir y diríamos, y saludar a la madre y lamentarse con la madre. Está bien, porque tenemos que ser solidarios. Ahora, ¿y después la respuesta pública cuál es? La respuesta pública como para decir, estas cosas no pueden seguir pasando. Porque yo me acuerdo que en un momento cuando mataron a Barragán, que vino a los pocos días Vidal y Macri, y no hablaron del tema, bueno, después a partir de que alguien dijo que no hablaban, y yo como que vamos a... Ahora, de ahí para acá, siguieron habiendo. ¿Y cuál es la respuesta? Del Estado provincial, del Estado nacional, del Estado local. No hay respuesta en función de esas cosas. Y nos van pasando con todas las situaciones, ¿no? Es decir, el tema de los femicidios y de la violencia familiar en general, cada vez los índices son mayores, no menores. Entonces, la verdad que es lamentarnos en el momento, en algún punto, algunos utilizarlo políticamente porque la foto del abrazo de esto y de aquello. Y después la respuesta del Estado, ¿cuál es? ¿Por qué no nos podemos sentar a diagramar una política de seguridad? Nosotros creemos que la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires hoy es muy parecida a la de Scioli. Es decir, pero después en lo concreto no hay resultados. No hay un plan de seguridad concreto. Es seguir con la entrega de móviles policiales que no resuelven el problema, porque evidentemente, si es por entrega de móviles policiales, Scioli debe haber tenido récord en entrega de móviles policiales, y eso no resuelve el problema. Porque yo camino mucho en los barrios de Bahía Blanca y veo la ausencia del Estado desde todo punto de vista. Sí, ayer andaba algunos barrios, chicos, la cantidad de pibes que andaban por las esquinas sin hacer nada. ¿Dónde terminan esos chicos? ¿Dónde ven el ejemplo del que gana más es el que vende alguna cosa rara? Entonces, si el Estado no está presente para recuperar el espacio público, para que el pibe esté donde tiene que estar, o haciendo deporte, o en la educación, o donde sea, y el vecino que tiene incertidumbre porque no sabe si puede pasarle algo o no, sienta que la calle también es de él, estamos en un problema. Ahí arranca un problema. El Estado está ausente. No hay cloacas en muchos lugares de la ciudad, no hay agua, no hay iluminación, las calles son intransitables, no puede entrar la policía a algunas calles, no puede entrar la ambulancia, se encajan. Eso pasa en Bahía Blanca. Tiene que ir en dos sentidos la seguridad, ¿no? O sea, el sentido de la coyuntura, solucionarlo, y el largo plazo sí. Yo creo que, a ver, la seguridad tiene dos situaciones muy claras en prevención. La prevención social, que significa el mediano y largo plazo que hay que empezar a hacer, porque si no siempre hablamos de mediano y largo plazo y decimos, dentro de unos años lo vamos a resolver. Sí, pero vamos a empezar. Y la prevención situacional, que tiene que ver con la coyuntura que vos decís, con el momento para que los delitos no ocurran. Eso es en prevención. Pero después, yo creo que la justicia tiene que tener un rol muy diferente. Muy diferente. Mirá, yo siempre cuento una anécdota.
que no es una anécdota, es una realidad, lo pueden ver. Cuando se creó el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires, la creación de los fiscales, para que la gente lo entienda, los fiscales tenían dos misiones que tenía la ley. Uno, los instructores fiscales tenían que estar en las comisarías. Fíjate si hay un instructor fiscal en una comisaría. Para dirigir el proceso de investigación penal, que es muy importante porque es para conseguir pruebas y para hacer inteligencia criminal. Y lo otro que había que garantizar con eso era el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables y más humildes. ¿A partir de qué? De la descentralización de las fiscalías en los barrios o en las ciudades, que lleguen a los barrios, porque el fiscal, a mí me pasó, esto sí es una anécdota, en Tres Arroyos abusaron a un nene, su padrastro y su mamá, me parece que, Alejo. Y hubo un movimiento de muchas madres que ven muchas situaciones de violencia familiar tremenda en los barrios de Tres Arroyos, entonces me llaman y me dicen, Pablo, ¿no podemos juntar? Sí, bárbaro. ¿Dónde? En el Consejo Liberante, el bloque nuestro, porque tiene que ser pública, para que nadie piense... Yo soy abogado, naturalmente. Entonces empezaron a hablar. Y yo le dije, chicas, ¿ustedes no saben que el fiscal es el abogado de ustedes? ¿Por qué el fiscal es el abogado del Estado? Exacto. No es parte de la independencia del Poder Judicial. Es el abogado del Estado, o sea, de las personas que quieren perseguir a los que cometieron un delito. De todos nosotros. No, la gente no lo sabía. Porque no hay acceso a la justicia. No hay acceso fácil. ¿Dónde ves alguien de Nocito o de Miramar teniendo acceso a la justicia? Tiene que venir al centro de Bahía Blanca, hacer una denuncia. Y en el conurbano es peor, porque por ahí de La Matanza tenés que saltar a otro distrito judicial porque te queda diferente. Una persona de Punta Alta tiene ayudantía fiscal, no tiene fiscal en Punta Alta. Punta Alta no tiene fiscal. Entonces yo digo, el acceso a la justicia era la segunda misión, para que la gente sienta que el Estado está cerca, para poder hacer una denuncia, para poder generar contención, para poder generar mediaciones. Entonces, digo, ese es un tema indiscutible. Y el último tema es la policía. Por supuesto que la policía hoy está claramente en el ojo de la tormenta por un montón de cosas. A nosotros nos parece bien lo de las declaraciones jurada de los comisarios que hizo la Vidal o alguna limpieza que hizo con algunos policías. Pero además de eso hay que preparar una policía diferente. Hay que ir a una policía más profesionalizada, hay que ir a la policía judicial, donde separemos las investigaciones de la policía de calle. Hay que ir a una reforma. Lo que pasa es que Sergio Massa lo dice muy bien. La policía de la provincia de Buenos Aires ya no está en momentos de arreglos de maquillaje. Ahora hay que ir a transformarla profundamente porque si no, es ingobernable. Entonces tenemos que dar el salto. Ya no alcanza con lo que decía Scioli, con Sarasa, diríamos, en cuanto a, sí, bueno, un policía sacamos, otro lo corremos, porque cuando lo sacan de un lado lo corren y lo ponen en otro lado y demás. No, para mí hoy la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que ser un cambio de raíz, un cambio muy profundo, porque los sectores, no toda la policía claramente, los sectores corruptos de la policía bonaerense están enquistados. Pablo Garate, candidato a diputado provincial por Un País, te agradecemos la nueva visita a Decime la Verdad y bueno, charlaremos en próximas ediciones, ya quizás cuando renueves tu banca muchas gracias. La Plata. Muchas gracias. Yo dije que era de River, vos me dijiste que era un defecto, vos no me dijiste de quién sos vos. No, yo no. No soy de nadie. De Olimpo. Es hincha de Boca. Mira, cuando Huracán de Tres Arroyos estaba en primera, los que no querían decir de quién eran de Huracán de Tres Arroyos, claro. Porque en definitiva era el equipo del pueblo y todos queríamos hacer lo mismo. De cualquier manera, hoy te invito. Ayer tenía un amigo mío que estaba cenando conmigo acá en Bahía y vio el partido entre Boca y San Martín de San Juan. Y dijo, ¿es por la Copa Argentina? No, le digo, ya quedaron afuera de la Copa Argentina. Y bueno. Después, menos mal que era con un equipo de acá, porque si era un equipo de afuera iba a decir la Copa Libertadores y tampoco. O sea, ya bueno, ganamos listo. muchas Libertadores. Sí, está bien. Yo también tengo nostalgia y recuerdos.